La fotografía me devolvió la mirada desde el féretro pulido, mi propio rostro sonriendo bajo una corona de flores blancas, con la garganta cerrada al ver a mi padre enjugarse una lágrima en el púlpito. Aunque ella partió demasiado joven, él leyó de un papel tembloroso. Oramos para que su alma finalmente encuentre la paz. Pero no estaba muerta. Estaba viendo esto en mi teléfono, de pie en la cocina de mi apartamento, muy viva. El video seguía recorriendo la iglesia, donde decenas de personas, mis familiares, amigos de la infancia, antiguos maestros, estaban sentadas vestidas de negro, secándose los ojos que aún no estaban lo suficientemente húmedos. Mi madre se apretaba la cara con un pañuelo de encaje con precisión experta, mientras mi hermana Natalie se aferraba un collar de perlas al cuello, con la cabeza inclinada en un dolor teatral. Estaban celebrando mi funeral sin mí porque, según ellos, había muerto hacía 3 años en un accidente de coche que nunca ocurrió. Me llamo Penélope. Tengo 32 años y fui ejecutiva de marketing. Esta es la historia de cómo resucité de una tumba que mi familia cavó para enterrar sus secretos. El video llegó sin previo aviso de la señora Kennedy, nuestra antigua vecina que se había mudado hacía años. Manteníamos contacto ocasional mediante tarjetas navideñas, y ella era una de las pocas conexiones con mi pasado que no había cortado del todo. Siento mucho lo de tus padres, había escrito. No puedo creer lo que vi hoy. No entendí a qué se refería hasta que pulsé el botón de reproducción. Ahora mi café estaba olvidado en la encimera mientras rebobinaba la grabación una y otra vez, buscando alguna explicación, alguna pista de que esto no era real. Pero era real, aterradoramente real. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono mientras me obligaba a escuchar de nuevo el panegírico de mi padre. Siempre fue una chica problemática, pero la queríamos. Hicimos todo lo posible. La mentira era tan fluida, tan practicada. No estaban de luto, estaban actuando. Me toqué la cara, los brazos, el corazón palpitante, como para confirmar mi propia existencia. La luz de la cocina de repente me pareció demasiado brillante. El silencio de mi apartamento, demasiado ruidoso. El mundo seguía girando mientras mi familia me declaraba oficialmente muerta. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra el refrigerador. Las baldosas frías me aferraban a la tierra mientras las preguntas estallaban en mi mente. ¿Por qué harían esto? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿A quién se lo habían contado? ¿Qué ganaron? Pero bajo la confusión, algo más se agitó, algo más frío y agudo. No solo me habían cortado, no solo me habían repudiado, me habían borrado, y lo habían hecho a propósito. No siempre fue así. Hubo una época en que la familia significaba seguridad, cuando la sangre significaba algo sagrado. Esa ilusión se hizo añicos hace 3 años, el día que descubrí la verdad sobre nuestro negocio familiar. Fue Natalie quien malversó casi $80,000 de las cuentas de la empresa. Natalie, la niña mimada, la que no podía hacer nada malo, había sido imprudente, adicta a un estilo de vida que no podía permitirse. Cuando los números no cuadraron y se descubrieron las discrepancias, nuestros padres necesitaron un chivo expiatorio. Yo fui conveniente. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. De pie en la cocina de nuestros padres, con las hojas de cálculo extendidas ante nosotros, el rímel de mi hermana corriéndole por la cara mientras sollozaba, no por culpa, sino por miedo a las consecuencias. Mejor una hija arruinada que 2. Mi madre me había susurrado, con la mirada fría. Mi padre ni siquiera me había mirado cuando dijo, «Nos has humillado, ya no eres nuestra hija». A la mañana siguiente me había ido, sin dinero, sin dar explicaciones a mis amigos, solo silencio. Intenté llamar, enviar mensajes. Envié cartas. Nada. Mi número estaba bloqueado. Cuando contacté con familiares y amigos cercanos, de repente dejaron de responder. Una a una, las puertas que siempre habían estado abiertas se cerraron de golpe. Me convertí en un fantasma. No solo para ellos, sino para todo el mundo que una vez me conoció.
Al final, hice lo que hace la gente rota. Me fui, me mudé al extranjero, conseguí trabajo en un café, cambié de número y aprendí a vivir con tranquilidad. No publiqué en línea, apenas pronuncié mi nombre. Pero incluso entonces, en el fondo, me aferré a la esperanza de que algún día alguien, quien fuera, me llamaría. Me preguntaría si estaba bien, me diría que todo había sido un error. Ese día nunca llegó. En cambio, ocurrió algo peor. El año pasado intenté renovar mi antigua cuenta de correo electrónico, pero no se pudo. Cuando contacté con soporte, me dijeron que la cuenta había sido desactivada debido a un informe de fallecimiento de usuario. Mi nombre había quedado marcado como muerto en su sistema oficial, digital y completamente. No me habían repudiado simplemente. Me habían borrado. No pude dormir esa noche. El video se repetía en mi mente, sus voces, su falso dolor, mi rostro junto a un ataúd que nunca había visto. Mi propio funeral sin mí. Algo no cuadraba, así que empecé a indagar. Primero, llamé a mi tía Verónica, la hermana mayor de mi madre. Hacía años que no hablábamos, pero siempre me regalaba dulces a escondidas en las reuniones familiares. Contestó al segundo timbre. «Hola, tía Verónica. Soy yo. Soy Penélope». Silencio, luego clic. Colgó. Volví a llamar. Bloqueado. Después intenté con mis primos. Uno me envió un emoji de pulgar hacia arriba y nunca más respondió. Otro preguntó, ¿es una broma pesada? Nadie me creyó, excepto uno, mi primo menor, Trevor, que siempre me admiraba de niños. Me respondió, vacilante. «Penélope, ¿de verdad estás viva?» «Sí, necesito saber la verdad. ¿Qué les dijeron a todos?» El globo de texto parpadeó un buen rato. Luego dijeron que habías muerto en un accidente de coche en el extranjero hace 3 años. Se me encogió el estómago. Tenían toda la historia. Dijeron que había ocurrido mientras viajabas, que era demasiado tarde para traerte a casa. Cremación, ataúd cerrado. Casi se me cae el teléfono. Nunca había tenido un accidente de coche. Ni siquiera había tenido coche en el extranjero. Algo dentro de mí se quebró. Saqué todos los documentos que tenía. Sellos de pasaporte, registros de alquiler, papeles de inmigración. Nunca había tenido un accidente. Nunca había desaparecido. Después de revisar archivos antiguos, encontré mi número de seguro social y el certificado de nacimiento que traje al irme. Con estos datos, pude consultar el registro civil en línea. Y ahí estaba. Penélope Wright. Fecha de fallecimiento, 16 de julio. Causa, accidente de tráfico. Certificado de fallecimiento, identificación ARF 9327. Lo falsificaron. Me declararon legalmente muerto. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Esto no era dolor. Esto no era negación. Esto era un encubrimiento. Pero, ¿qué ocultaban que valiera la pena enterrarme vivo? Debería haber dejado de cavar. Pero cuando te das cuenta de que tu propia familia te enterró vivo, tienes que saber por qué. Encontré la respuesta en un lugar que no había buscado en años. El Instagram de Natalie. Usando una cuenta nueva que creé específicamente para este propósito, descubrí que había vuelto a ser pública. Y allí estaba, un carrusel brillante de imágenes, rosas blancas, fuentes de champán, un diamante del tamaño de un planeta pequeño. La boda de Natalie. Todos estaban allí. La tía Verónica, sonriendo como si no me hubiera colgado. Mis primos, chocando sus copas. Incluso el tío abuelo Richard, que vivía en otro país y nunca aparecía. Pero yo no. Ni una sola mención. Ni una foto, ni siquiera un pie de foto que decía, «Ojalá hubiera estado aquí Penélope». Me había ido, borrado como si nunca hubiera existido hasta que miré más de cerca. En una de las fotos tomadas en la recepción, se veía un discurso en curso, un brindis. Su esposo estaba de pie sonriendo y, junto a él, mi padre, con una copa de vino, hablaba por un micrófono, sonriendo bajo el mensaje. Para la única hija que siempre nos hizo sentir orgullosos. Y ahí estaba, el interruptor, no solo olvidado, sino reemplazado.
Curiosa, busqué en el registro mercantil familiar. Unos clics y se me heló la sangre. El fideicomiso que mis abuelos me habían dejado, el dinero para la universidad, los fondos para la startup, todo se transfirió a Natalie 6 meses después de mi muerte. Legalmente, discretamente. No me lloró. Se lucró conmigo. Miré su rostro sonriente, su vestido blanco brillando al sol, y lo entendí. Mi hermana no solo me reemplazó, me borró. Ya era suficiente. Si me querían muerta, estaban a punto de ver lo viva que estaba. 6 meses atrás, regresé a Estados Unidos después de ahorrar lo suficiente gracias a mi trabajo en la cafetería y a un trabajo de marketing freelance que conseguí. Con el dinero que había ahorrado con esmero, alquilé un pequeño apartamento en la misma ciudad que mi familia, manteniendo un perfil bajo mientras reunía pruebas. A la mañana siguiente, entré en un despacho de abogados con un montón de documentos y un fuego en el pecho. Sellos de pasaporte, contratos de trabajo, declaraciones de impuestos, contratos de arrendamiento, registros de vuelo, pruebas irrefutables, imperdonables. El joven abogado al otro lado del mostrador me miró atónito. «Estás desafiando tu propia muerte». Deslicé el certificado de falsificación por la mesa. «No estoy muerto, pero planeo atormentarlos». Parpadeó y asintió lentamente. «Entonces empezaremos con una denuncia por fraude y una moción para revocar la declaración de muerte. Tomará tiempo, pero legalmente». «No tengo tiempo», interrumpí, «porque al parecer tengo un funeral este domingo». Levantó la vista. Ni me inmuté. Ese mismo día había recibido un mensaje de un número desconocido, solo una línea. «El próximo domingo celebrarán un homenaje en tu memoria en Santa Catalina». Sin nombre, sin explicación. Más tarde, supe que era Trevor quien usaba el teléfono de un amigo después de que mi tía le confiscara el suyo al descubrir que había estado hablando conmigo, pero conocía la iglesia. Sabía la dirección. Era real, y también lo era mi plan. Esa noche, me asomé a la ventana de mi apartamento, con las luces de la ciudad brillando bajo mis pies como chispas esperando gasolina. Me vistieron de mentiras, me enterraron en silencio, fingieron que nunca existí. Pero ahora tenía un escenario. Que se lamenten, que lloren, que actúen, y cuando se levante el telón, ofrezcámosles un funeral para recordar. Santa Catalina nunca se había visto tan llena. Los coches se alineaban en la calle como un desfile de duelo. Las pesadas puertas de la iglesia permanecieron abiertas el tiempo justo para dejar entrar a los dolientes vestidos de negro, llorando, susurrando, abrazándose como si la tragedia los hubiera tocado personalmente. Observé desde el otro lado de la calle, con abrigo negro y gafas de sol, todavía invisible. Era surrealista, como ver una obra de teatro sobre un personaje que se parecía a mí, sonaba como yo, pero no era yo en absoluto. Dentro, la función había comenzado. El órgano tocaba algo lento y trágico. Las velas parpadeaban bajo mi foto, la misma que usaron en el obituario falso. Recordé el día que me la robaron. Sonreía de verdad en ese momento. Mi padre estaba en el púlpito, con el rostro solemne y la voz apenas lo suficientemente alta como para que se pudiera oír. Estaba angustiada, pero la queríamos. Se extravió, y aunque no pudimos alcanzarla, nunca dejamos de rezar para que volviera con nosotros. Mi madre estaba sentada en la primera fila, secándose las lágrimas con pañuelos de papel con ribetes de encaje, como si hubiera practicado durante semanas. Sus sollozos eran delicados, perfectos. Y Natalie, de pie cerca, aferrada a sus perlas como si le impidieran el corazón desmoronarse. Mi hermana Penélope era complicada, pero era mía. Ojalá hubiera podido despedirme. Una mentira envuelta en una lágrima atada con un lazo. Me acerqué a la puerta lo justo para oírla. El sacerdote levantó la mano solemnemente. «Que en paz descanse». Exhalé lentamente. Todavía no. La función seguía en marcha, pero la protagonista no había llegado. Guardemos un momento de silencio.
La voz del sacerdote resonó por la iglesia como un final a escena. Todos se pusieron de pie, con la cabeza gacha, los ojos cerrados y las manos juntas sobre el corazón. Y en esa pausa sin aliento, abrí las puertas. El sonido fue agudo, deliberado. 2 pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido como una tumba al partirse en 2. La fría luz del exterior inundó la iglesia, derramándose por el pasillo como un foco, y entré despacio, deliberadamente. Cada pisada en el suelo de mármol resonaba como un disparo. Clic, clic, clic. El silencio se rompió. Jadeos. Unas cuantas personas se giraron, luego más. Los susurros florecieron como un reguero de pólvora. ¿Es eso? No puede ser. La voz de una niña rompió la tensión. «Mamá, ¿no es ella?» Me quité las gafas de sol y mi mirada se encontró con la mía, abierta, incrédula, aterrorizada. El rostro de mi madre palideció. Sus labios temblaron y luego se desplomó, un desmayo duro y teatral. Su cuerpo se desplomó como si lo hubiera ensayado. Mi padre se quedó boquiabierto, con la copa de vino resbalándose de sus dedos. Se hizo añicos contra el banco. Natalie me miró fijamente y se quedó paralizada, con la mandíbula apretada y el collar de perlas retorciéndose en su mano. Una copa de champán medio llena se le cayó de la mano y salpicó sus perfectos zapatos blancos. El sacerdote, atónito, retrocedió un paso. Seguí caminando. Todos los ojos del edificio seguían mis pasos como si no estuvieran seguros de si veían un fantasma o un ajuste de cuentas, y tal vez yo era ambas cosas. No dije ni una palabra. No hacía falta. Mi presencia fue el trueno tras la mentira. Rezaban para que la consecuencia nunca llegara. Para cuando llegué al frente del pasillo, la sala contenía la respiración. Me giré, los encaré a todos y sonreí. Que la verdad comience. Me paré frente a la iglesia, bajo mi propio retrato, la misma foto que usaron para el panegírico, para enterrarme. Me giré para encarar a la multitud, con docenas de ojos mirándome como si me hubiera levantado de la tumba. Bien. Que me vieran. Carraspeé una vez y hablé en el silencio. Oí que morí, pero estoy aquí para corregir la historia. Una oleada recorrió la sala. Nadie se movió. Algunos tenían el teléfono en la mano, pero olvidaron parpadear, y mucho menos grabar. No hubo ningún accidente, ningún trágico accidente de coche en el extranjero, ningún ataúd cerrado porque el cuerpo estaba irreconocible. Saqué una carpeta de mi abrigo, estampada con sellos gubernamentales y fechas internacionales. Estos son los sellos de mi pasaporte, mi historial laboral, mis declaraciones de impuestos, mis contratos de alquiler. He estado vivo, he trabajado, he sobrevivido. Lo único que perdí fueron ellos. Recurrí a mis padres. Le dijeron al mundo que había muerto, falsificaron los documentos, presentaron un certificado, y cuando legalmente me fui, miré a Natalie, que se quedó paralizada, con los dedos apretando sus perlas. Le transfirieron todo, mi fideicomiso, mi herencia, mi vida. Natalie abrió la boca, intentó hablar. No la dejé. No disfrutes de la casa que compraste con mi dinero. Un murmullo se elevó como un trueno detrás de mí. Alguien susurró. Dot, tiene pruebas. Otro jadeó. Y entonces se levantó un teléfono. El punto rojo parpadeaba. Alguien estaba grabando. Bien, que el mundo vea este funeral como lo que realmente fue. No una despedida, sino un encubrimiento. No perdiste a una hija, dije, mirando fijamente a mi padre. La dejaste ir y ahora puedes verla regresar. Las mentiras eran cenizas y yo acababa de encender la cerilla. Me giré una última vez. El rostro de mi padre estaba pálido, mi madre aún temblaba en su asiento. Natalie vacía, derrotada, sin perlas que aferrar ahora. Me enterraron para protegerse, dije con calma, pero volví para atormentarte con la verdad. Se acabaron los gritos, se acabaron las mentiras. Solo silencio, denso, final. Al salir, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. Qué apropiado. Una campana de funeral,
Pero esta vez, no para mí. Le entregué los documentos a mi abogado, firmé la última página y vi cómo el certificado de defunción se partía por la mitad. Mi resurrección legal fue oficial. Se abrió una investigación por fraude, denuncias falsas y malversación de fondos que intenten mentir. Ahora bien, a veces hay que morir en su mundo para renacer en el propio, y esta vez no regresaba por perdón, regresaba por libertad.